Bendiciones, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Radio Cristo Vive. En el bendito nombre del Señor Jesús estamos aquí una vez más para compartir con ustedes siempre este pequeño devocional que nos ayuda a, a seguir creciendo en la vida espiritual como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes, que necesitamos recibir ese alimento diario que es la palabra del Señor. Una porción diaria siempre será bienvenido para nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra alma necesita conocer de la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 125, del 1 al 2. Y dice la palabra de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. Este salmo era un cántico gradual usado por los judíos peregrinos que iban a Jerusalén a adorar a Dios por lo menos 3 veces al año. Durante el viaje y llegando a la ciudad capital, entonaban esta canción que expresaba su confianza en Dios. Las promesas de este salmo son para aquellos que han de hecho de Dios su seguridad, que han hecho de Dios su seguridad. Los que abandonaron los montes en donde depositaban su confianza y decidieron poner sus vidas en las manos del Señor. Todo ídolo, imagen, amuleto, incluso el dinero y los bienes materiales son totalmente inútiles a la hora de brindarnos verdadera protección. Pero en Cristo podemos estar seguros, sin importar lo fuerte que sean las tormentas que lleguen a nuestra vida. Imaginémonos a los peregrinos subiendo la ladera de la montaña y viendo el imponente monte de Sión frente a ellos. Pasaban los años, generación tras generación, entonando este salmo, y el monte permanece ahí, inamovible, inquebrantable. Una comparación simbólica del que confía en Dios a pesar de las circunstancias. Permanece para siempre. Por eso la Biblia dice que las personas que no depositan su fe en Cristo son como las olas del mar, llevadas de una parte a otra, como la arena del desierto, como el tamo que se lleva el viento. Pero los que esperan en el Señor permanecen firmes. Podemos ver los mapas de los siglos pasados y vemos que el monte de Sión sigue ahí, como un creyente en medio de las tormentas de la vida, como la cadena continúa de montañas alrededor de Jerusalén. Así Dios rodea a sus hijos y los preserva de todo daño. Él es un muro de protección para su pueblo. En uno de los escritos, Martín Lutero dijo sobre estos versículos: por encima de nosotros está el cielo, a ambos lados. Él es un muro debajo de nosotros. Él es como una roca firme sobre la que nos hallamos, de modo que estamos a salvo y seguros por todos lados. Ahora bien, si Satanás nos lanza sus dardos a través de estas fortificaciones, solo podrá llegar al Señor antes que a nosotros. Y entonces siempre estaremos protegidos, a salvos y seguros. Por eso el Salmo dice claramente: los que confían en el Señor están seguros y son como el monte de Sión, inamovibles, inconmovibles, que permanece para siempre. Los montes, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, ahora y para siempre. Estos versículos nos dicen dos cosas: cómo eres cuando confías en el Señor y cómo el Señor es contigo cuando confías en Él. Y ante todo, ¿cómo te sientes cuando confías en el Señor? Los que confían en el Señor son como ese monte de Sión,
¿Cómo te sientes cuando confías en el Señor? Eres como el monte de Sión, inconmovible, que permanece para siempre. La Biblia usa el monte Sión como símbolo de Jerusalén, el lugar donde Dios mora con su pueblo. Y el lugar donde Dios mora es claramente un lugar de seguridad y protección. El Salmo 16:8 dice: siempre he puesto al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando el Señor está a tu lado, estás seguro y a salvo, y eres como el monte de Sión. En primera de Pedro 2:6 dice: miren, pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que confía en él no será avergonzado. Cristo es esa piedra angular, y cuando confías en él, nunca serás avergonzado. Mucha gente va a la deriva por la vida porque no tiene fundamento, pero cuando construyes tu vida sobre Cristo y su palabra, tienes un fundamento sólido y eres como el monte de Sión, inconmovible, que perdura para siempre. Otras, en Mateo 7:26, dice: otras son como el mar, inquietas e inestables. Otras son como el viento, inseguras e inconstantes. Los creyentes son como una montaña, fuertes, estables y seguros. Jesús dijo esto sobre sus seguidores: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las puede arrebatar de mi mano. En Juan 10:28. Si tu fe está en Cristo, de seguro que estás a salvo. Eres como ese monte de Sión que perdura para siempre. El Señor te rodea por todos lados. Así eres cuando confías en el Señor. Entonces, ¿cómo es el Señor contigo cuando confías en Él? En el versículo 2, como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. El monte Sión era alto e inamovible, pero no tan alto como las montañas que lo rodeaban. Por eso en el versículo 2 compara las montañas circundantes con la protección de Dios en tu vida. El Señor no solo está a tu lado, sino que te rodea por todos lados. No hay nada más seguro que eso. Hay una asombrosa historia en la Biblia sobre el profeta Eliseo y su sirviente. Se despertaron una mañana y encontraron que un rey enemigo había rodeado la ciudad y se preparaba para capturarlos. Eliseo le dijo al sirviente: no temas, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Por supuesto, el sirviente estaba confundido. Contó dos de su lado, él y Eliseo, y había todo un ejército con caballos y carros rodeando la ciudad. Pero luego leemos esto en Segunda de Reyes 6:17. Eliseo oró: oh Señor, abre sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del sirviente y él miró y vio las colinas llenas de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. En Segunda de Reyes, si usted quiere leer 6:17, el ejército de Dios estaba todo alrededor de Eliseo. Y esa frase todo alrededor es la misma palabra que tenemos en el Salmo 125:2, donde el Señor rodea a su pueblo. La misma palabra aparece nuevamente en el Salmo 34:7, cuando dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo ahora y para siempre. Hemos visto esta frase ahora y para siempre anteriormente en los salmos de ascenso, en el Salmo 121:8, que dice: el Señor cuidará tu entrada y tu salida ahora y para siempre. Dijimos entonces que tanto el ahora como el para siempre son igualmente importantes, y qué bueno que no tengamos que elegir entre ellos. Estás absolutamente seguro y a salvo porque el Señor te rodea ahora y te rodea para siempre.
Y observemos que el versículo 1 y 2 terminan con la palabra para siempre. Así que no solo eres fuerte, duradero e inquebrantable como el monte Sión, sino que el Señor te rodea también, como las montañas rodean a Jerusalén. El pueblo de Dios es como una montaña rodeada e inamovible e inexpugnable. Los que confían en el Señor tienen una herencia segura. Entonces, hermanos y hermanas, ¿alguna vez te preocupa tu jubilación por si algo le pasará? La gente se preocupa constantemente por sus herencias terrenales, pero tú no tienes por qué preocuparte por tu herencia celestial. Si ya estás en Cristo, ahí estás seguro. Quienes confían en el Señor tienen una herencia segura. En el versículo 3 del mismo Salmo 125, el cetro de los impíos no permanecerá sobre la tierra sin nada a los justos, pues entonces los justos podrán usar sus manos para hacer el mal. El versículo 3 habla de la herencia del pueblo de Dios, habla del gobierno actual de los impíos y del pecado potencial de los justos, y nos enseña que la herencia de los justos está a salvo de hambre. Tu herencia está a salvo de los malvados. Por eso tenemos que confiar en Dios, la única fuente que tenemos seguro nosotros los cristianos. Porque por más que nosotros nos afanemos, como dice San Mateo, no le podremos añadir un codo más a nuestra estatura, porque todo depende de Dios. Entonces, Dios le había prometido a su pueblo la tierra de Canaán como herencia, y tenemos nuestra propia herencia esperándonos en el cielo. Y en el versículo 3 nos enseña que nuestra herencia está a salvo y segura, como dijo David en el Salmo 16:5. Señor, me has asignado mi porción y mi copa, has asegurado mi suerte. Nos enseña algo muy importante sobre esta situación. Entonces, amados hermanos, nosotros debemos aprender a depender 100% de Dios, porque Él nos rodea, porque Él nos cuida, nos protege y también nos tiene preparado una herencia que no tiene nada que ver con lo terrenal, con las herencias que nosotros vemos aquí en la tierra, con las que nos estamos preocupando a diario. Y por eso siempre estamos preocupados por trabajar, por tener lotes, por tener donde vivir, por tener cosas lujosas, porque estamos pensando en la herencia, en el futuro, pero lo que el Señor nos tiene preparado como una herencia es algo incorruptible, algo inmarcesible. En primera de Pedro habla sobre esto, una herencia incorruptible, una herencia inmarcesible, reservada en el cielo para ustedes, quienes mediante la fe son protegidos por el poder de Dios hasta la venida de la salvación que está lista para ser revelada en el tiempo final. Eso dice 1 Pedro 1, 4 al 5. Este versículo, hermano, nos debe a nosotros encantar, porque son palabras que nos hacen sentir que estamos en el lugar perfecto, en el lugar seguro, y expresa la misma verdad que encontramos aquí en el Salmo 125. No solo su herencia está guardada segura para ustedes y para mí, sino que nos da mediante la fe, estamos protegidos por el poder de Dios hasta la venida de la salvación que está lista para ser revelada en el tiempo final. Jesús dijo algo similar cuando habló sobre los últimos días en Mateo 24:22. Si aquellos días no hubieran sido acortados, nadie sobrevivirá, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, nosotros tenemos esta seguridad en el Señor. Quienes confían en el Señor tienen un futuro seguro. Quienes confían en el Señor tienen una herencia segura.
Y finalmente, quienes confían en el Señor tienen un futuro ya hecho realidad. Por eso en el versículo 4 y 5 del Salmo dice: haz el bien, oh Señor, a los que son buenos, a los que son rectos de corazón, pero a los que se desvían por caminos torcidos, el Señor lo desterrará con los que obran maldad. Paz a Israel. Salmo 125, 4 y 5. Esta sección entonces habla sobre el futuro del pueblo de Dios. Y aquí aprendemos tres cosas. Dios hará el bien a quienes son buenos, a los que son justificados a través de Jesucristo, a los que hemos creído y a los que nos sujetamos a Él o nos sostenemos de su mano, pero desterrará a quienes hacen el mal y responderá a la oración de paz de su pueblo. Dios hará el bien a los que son buenos. También tengamos claro esta situación. Buenos no es que seamos buenos, sino que somos justificados a través de Jesucristo. Y desde ahí nosotros comenzamos a tener un trato diferente. Por eso dice Dios que a los que hacen el bien, Dios hará bien a los que son buenos. Dios hará el bien a quienes son buenos. Oh Señor, a los que son buenos, a los que son rectos de corazón. Observemos que este versículo está redactado como una oración o una petición. Esto se debe a que ninguno de nosotros merece la bondad ni la gracia de Dios. Solo podemos pedirla y recibirla a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo, que lo envió con ese propósito. Las promesas de Dios nos enseñan cómo debemos orar. Dios ha prometido hacer el bien a quienes son buenos y por eso tomamos sus promesas y las convertimos en oración. Entonces, ¿quiénes son los buenos en este versículo del Salmo 125? Porque Él protege, pero aquellos que ya están bajo su protección, que han aceptado que no hay otro Dios fuera de Él que nos pueda dar la seguridad y la firmeza. ¿Se refiere a personas perfectas que nunca pecan? Para nada. Si así fuera, ninguno de nosotros estaría incluido, ni siquiera yo que estoy dando este devocional, porque no soy buena. Los buenos aquí en el versículo 4 no son moralmente perfectos, sino aquellos que confían en el Señor. Y eso es lo que dice el versículo 1. Los que confían en el Señor, o sea, los que han depositado en Jesucristo su fe y su esperanza y no están creyendo en las cosas que tienen materialmente, sino han dado su vida a Cristo y ahora dependemos de Él. Por eso comienza el Salmo 125 diciendo: los que confían en el Señor. Y no se trata de obras, sino de fe. La bondad se define aquí no por la perfección, sino por aquellos que son rectos de corazón. Cuando dice bueno, no se trata que hemos hecho cosas buenas y que hacemos obras y ayudamos, sino la fe con la que nosotros hacemos las cosas, y especialmente la fe que tenemos en un Dios verdadero, que no vemos por ahora, que no lo vemos con nuestros propios ojos, por la naturaleza humana que tenemos, pero sabemos que existe por la fe que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso aquí la bondad no se define por la perfección, sino por aquellos que son rectos de corazón, los que amamos a Dios y tratamos de caminar rectamente por fe. La palabra traducida como recto en el versículo 4 significa recto, tener un corazón recto con Dios. El gran predicador Charles Spurgeon escribió: para ser buenos, los hombres deben ser buenos de corazón, porque es ahí donde nace tanto lo malo como lo bueno, y Dios es ahí donde está mirando de donde nace esa acción. Necesitamos un corazón nuevo para ser buenos, y solo lo obtenemos mediante la fe en Cristo. Por eso nadie puede confiar en Dios si no tiene fe.
por eso aquí la fe también juega un papel muy importante en la vida de nosotros los cristianos. Porque muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero no basta. Dios sabe que esa persona dice que cree, pero no le obedece, pero no hace lo que tiene que hacer. Sin embargo, y esto es muy importante, cuando recibimos ese nuevo corazón, cuando somos renovados en Cristo, naturalmente también haremos buenas obras. Como dijo Jesús en Mateo 12:33, haz un árbol bueno y su fruto será bueno. Haz un árbol malo y su fruto será malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Por más que una persona grite y diga yo amo al Señor, yo adoro al Señor, pero sus frutos son todo lo contrario. Sus frutos hablan de lo que realmente es. Cuando pones tu fe, cuando pongo yo mi fe, y cuando ponemos todos juntos nuestra fe en Cristo, Dios te da o nos da un nuevo corazón. Dios hace que el árbol sea bueno y por lo tanto el fruto también será bueno. No solo eres bueno ante los ojos de Dios, sino que también harás el bien y los demás te conocerán por el bien que haces. Por eso Romanos 2 dice, Dios recompensará a cada uno conforme a sus obras. A quienes perseverando en el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, les dará vida eterna. Pero a quienes buscan su propio beneficio, rechazan la verdad y siguen el mal, les traerá ira y no. Así que, amados hermanos, el Salmo 125 tiene muchas enseñanzas para nosotros. No solo que confiemos, sino que nos aferremos totalmente. Dios hará el bien a los buenos y desterrará a los que hacen el mal. Entonces, a los que se desvían por caminos torcidos, el Señor los desterrará con los que hacen maldad. Aquí lo torcido significa torcido, sinuoso o tortuoso. Y esto contrasta directamente con el corazón recto o recto del versículo 4 de Salmo 125. A los que se desvían por caminos torcidos, el Señor los desterrará con los que hacen maldad. Por eso es necesario que, como dice el 1 del Salmo 125, los que confían, los que tenemos fe, los que hemos creído en Cristo, los que tratamos de mantenernos en el camino, porque en el día del juicio habrá una separación entre los buenos y los malos, y quienes hacen el mal serán desterrados. Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán a aquel día, Señor, Señor, ¿no te pisamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Vemos que si no confiamos en Dios, nosotros nos podemos volver malos, porque aunque digamos que confiamos en Dios, pero si no hacemos su voluntad, eso es mentira. Eso es mentira y en el día del juicio Dios hará esa separación. Por eso el Salmo 25 nos exhorta, los que confían. Dios estará con los que están con Él, con los que tienen el corazón mirando a Cristo y no al mundo. Así que, hermano, Dios promete rodearte con su protección. No temas, en Él puedes estar seguro siempre, pero tienes que estar seguro que realmente estás con Él y no te estás desviando del camino. Hermanos, hasta aquí nuestro devocional. Confiamos en Dios que vamos a ir aprendiendo poco a poco y que cada día más nosotros pidamos a Dios esa seguridad y esa fortaleza de no dudar, sino seguir adelante, porque cuando dudamos es ahí donde el enemigo viene y pone en nuestra mente y comenzamos a caminar torcido. Pero recordemos que al final de los tiempos Dios hará una diferencia. Dios apartará los buenos de los malos. Y como dijimos, no es que nosotros seamos buenos, sino que Él nos hace buenos con su presencia, cuando confiamos, cuando seguimos sus mandamientos, cuando obedecemos su palabra.